From New York, this is Democracy Now! Desde Nueva York, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de la cuarentena con Amy Goodman. La Organización Mundial de la Salud estima que para finales del 2021, la pandemia de COVID-19 causó la muerte de casi 15 millones de personas en todo el mundo. Esta cifra es casi el triple de los 5,4 millones de fallecimientos por coronavirus reportados por los gobiernos. La estimación de la OMS se basa en un análisis de la cantidad de muertes adicionales a las cifras promedio, es decir, cuántas personas murieron de más sobre lo que normalmente se esperaría antes de que llegara la pandemia. La subdirectora general de datos y análisis de la OMS, la doctora Samira Asma, anunció los hallazgos. Lo que dimos a conocer hoy es un número alarmante de 14,9 millones de muertes adicionales al promedio de un periodo de 24 meses que abarca desde el comienzo de la pandemia, enero de 2020, hasta diciembre de 2021. Hoy también informamos que la mayoría de estos decesos ocurrieron en la región del sudeste asiático, a la que le siguen Europa y las Américas. El Consejo Olímpico de Asia anunció que pospondrá por tiempo indefinido los Juegos Asiáticos de 2022, que estaban previstos para llevarse a cabo en septiembre en la ciudad china de Hangzhou. Esto ocurre al tiempo que China continúa luchando contra su peor aumento de casos de COVID-19 desde los primeros días de la pandemia. El líder chino Xi Jinping dijo este jueves que seguía comprometido con la estrategia de cero COVID de China, mientras la ciudad de Pekín registra nuevos contagios y los residentes temen que se implementen medidas de confinamiento en toda la ciudad. Casi 330 millones de personas en más de 40 ciudades de China se encuentran actualmente en confinamiento, lo que equivale aproximadamente a toda la población estadounidense. En Estados Unidos, donde según recientes estimaciones las muertes por COVID-19 han superado el millón, los contagios han aumentado en un 50% entre los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte en las 2 semanas que transcurrieron desde que una jueza federal designada por Trump revocara el uso obligatorio de mascarilla a nivel federal para las personas que viajan en aviones. Mientras tanto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha restringido el uso de la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson debido al riesgo de casos de trombosis extremadamente raros pero potencialmente letales relacionados con dichas vacunas. Según se informa, las Fuerzas Armadas rusas han llevado a cabo un ataque terrestre contra el último bastión de resistencia de las fuerzas ucranianas en la ciudad sitiada de Mariupol, al sur de Ucrania. Un nuevo video muestra un bombardeo en la gran planta siderúrgica de Azovstal, donde los combatientes ucranianos afirman que unos 200 civiles permanecen refugiados en medio de los combates. La ONU afirma que envió otro convoy a Mariupol en un nuevo intento por evacuar a más civiles. Mientras tanto, funcionarios israelíes dicen que el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, aceptó una disculpa del presidente ruso Vladimir Putin luego de que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia afirmara que Adolf Hitler tenía sangre judía. Los comentarios de Sergei Lavrov provocaron indignación en Israel, que, sin embargo, se ha negado a sumarse a las sanciones impulsadas por Estados Unidos y Europa contra Rusia. La Cámara de Representantes del Estado de Luisiana ha avanzado en el proceso de aprobación de un proyecto de ley liderado por los republicanos que clasificaría los abortos como asesinato, lo que permitiría a la Fiscalía acusar penalmente a las personas que interrumpen sus embarazos. Los activistas en defensa de la justicia reproductiva han afirmado que la medida es descaradamente inconstitucional y bárbara. En noticias relacionadas, estudiantes universitarios y de secundaria realizaron este jueves huelgas
escuelas en todo Estados Unidos, luego de que se publicara una opinión de la Corte Suprema que se filtró a la prensa, donde se revela que el alto tribunal está listo para revocar el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se determinó la legalización del aborto en Estados Unidos. El juez de la Corte Suprema, John Roberts, calificó la filtración como absolutamente atroz. El Senado de Estados Unidos llevará a cabo una votación la próxima semana para codificar el derecho al aborto en la ley federal. La iniciativa enfrenta una fuerte oposición de los republicanos y podría fracasar, a pesar de que los demócratas controlan tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Esto se debe en parte a que los senadores demócratas Joe Manchin del estado de Virginia Occidental y Kyrsten Sinema del estado de Arizona continúan oponiéndose a cambiar las reglas de obstruccionismo legislativo. La senadora demócrata Kirsten Gillibrand de Nueva York habló el jueves en apoyo al derecho al aborto. Do not think that 50% of America should be told. No creo que debamos decirle al 50% de la población estadounidense que tiene que poner sus cuerpos en riesgo de vida o muerte sin su consentimiento. Eso es bárbaro, inhumano e inaceptable. Espero que cada ser humano de este país entienda que cuando una mujer es privada del derecho a tomar decisiones sobre su salud y bienestar, ya no es una ciudadana de pleno derecho, ya no tiene libertad, ya no tiene autonomía corporal, ya no tiene derechos civiles básicos ni libertades civiles. Eso es lo que provocaría esta decisión en Estados Unidos. El Programa Mundial de Alimentos ha pedido a Rusia que permita la reanudación de actividades en los puertos ucranianos en el Mar Negro para permitir el envío de cereales. Durante una conferencia de donantes de la ONU que se llevó a cabo en la ciudad polaca de Varsovia, el director del Programa Mundial de Alimentos y Premio Nobel de la Paz, David Beasley, dijo este jueves que la invasión rusa de Ucrania ha llevado los precios mundiales de los alimentos a niveles casi récord, elevando el costo de productos básicos como el trigo, el maíz y el aceite de cocina. Si no reabrimos esos puertos en la región de Odessa, vamos a tener un colapso económico agrícola en Ucrania, un país que alimenta a 400 millones de personas. Les aseguro que ese colapso provocará una devastación a nivel mundial que superará todo lo que hemos visto hasta ahora. En México, la policía rescató a 280 solicitantes de asilo que se encontraban atrapados dentro de un camión con remolque que fue abandonado el viernes al costado de una carretera en el estado sureño de Veracruz. Un trabajador de la Cruz Roja dijo que los migrantes tenían suerte de estar vivos gracias a que los residentes locales escucharon y respondieron sus súplicas de ayuda. Pues parece ser que por los gritos la gente se acercó y la verdad ignoro quién habría abierto el tráiler, pero qué bueno que lo abrieron porque mira la gente cómo está exactamente en un doble fondo y están, la gran mayoría están deshidratados. Los 280 solicitantes de asilo procedían de Cuba, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Guatemala y Honduras. Entre ellos había 18 menores de edad. Los migrantes quedaron bajo custodia del Instituto Nacional de Migración de México, quien determinará su estatus. El gobierno mexicano acordó recibir a más personas migrantes cubanas y nicaragüenses expulsadas por Estados Unidos en virtud de la disposición prevista en el título 42 del Código de Regulaciones Federales. Esta orden de salud pública emitida durante la presidencia de Trump ha sido invocada para impedir que casi 2 millones de personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México soliciten asilo, lo que constituye una violación del derecho internacional. En noticias relacionadas, el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, escribe en un libro recientemente publicado que el entonces presidente Trump preguntó en 2020 si las Fuerzas Armadas estadounidenses podrían disparar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas. Esper también revela que el ex alto asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, le pidió al Pentágono que enviara 250,000 de militares estadounidenses a la frontera con México. La policía israelí inició una búsqueda de los atacantes que este jueves
jueves mataron a 3 personas e hirieron a varias más en una comunidad ultraortodoxa situada cerca de la ciudad de Tel Aviv. La policía afirma que al menos 2 agresores, cada uno portando un hacha o un cuchillo, atacaron al azar a peatones que se encontraban en la localidad de Elad y que luego se dieron a la fuga. El ataque se perpetró el día que los israelíes celebran el Día de la Independencia y se produjo luego de una serie de ataques mortales dentro de Israel cometidos por ciudadanos árabes y palestinos de Israel y de varias ofensivas en represalia por parte de las fuerzas israelíes que han provocado la muerte de al menos 47 palestinos en lo que va de 2022. Luego de los hechos, el presidente palestino Mahmoud Abbas advirtió a los colonos judíos de los territorios ocupados de Cisjordania que no ejercieran venganza. En Irak, al menos una persona murió y más de 5.000 fueron hospitalizadas con problemas respiratorios este jueves, luego de que una enorme tormenta de arena cubriera gran parte del país. 6 de las 18 provincias de Irak sufrieron los efectos de la tormenta, incluida la capital Bagdad, donde las autoridades instaron a los residentes a permanecer en sus casas, especialmente a aquellos con dificultades para respirar. Este polvo empeora la situación, porque no podemos respirar aire limpio con esta tormenta de arena. Se podrían haber tomado medidas mejores para lograr el equilibrio climático. Podríamos haber formado cinturones verdes y habernos adherido a los tratados climáticos internacionales. Estos desastres suceden de manera constante y cada vez que ocurren muere gente. Esta es la 7ª tormenta de arena de gran magnitud que azota a Irak en el último mes. En marzo, el Fondo Monetario Internacional publicó un informe que concluye que las temperaturas en el Medio Oriente y en Asia Central ya han aumentado 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, provocando sequías y causando más de 2.600 muertes al año. El presidente de Amazon Labor Union, un sindicato recién formado, dijo el jueves ante un comité del Senado de Estados Unidos que las leyes laborales del país no están protegiendo el derecho de los trabajadores a organizarse. Christian Smalls, quien lideró con éxito la primera campaña sindical en un establecimiento de Amazon en Estados Unidos, testificó ante la Comisión de Presupuestos del Senado. Smalls afirmó que durante las campañas sindicales Amazon ha infringido constantemente la ley con impunidad, obligando a los empleados a asistir a reuniones de audiencia cautiva con el fin de disuadirlos de formar parte del sindicato. Tienen reuniones de audiencias cautivas todos los días. Por ejemplo, en el centro de distribución JFK las hacían cada 20 minutos. Armaban aulas con capacidad para 50 a 60 trabajadores y les machacaban la cabeza con propaganda antisindical durante casi 1 hora. Lo hacían 4 veces a la semana. Smalls instó a los senadores a aprobar la Ley de Protección del Derecho a la Sindicalización o Ley PRO, una legislación laboral que facilitaría la sindicalización de los trabajadores. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, pero está estancado en el Senado, donde enfrenta a la oposición de los republicanos y algunos demócratas. La audiencia del jueves fue convocada por el presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado, Bernie Sanders, quien instó a los políticos de todos los niveles de gobierno a cancelar los contratos con las empresas que disuelven los sindicatos y violan las leyes laborales. El dinero de los contribuyentes no debería ir a empresas como Amazon, que infringen la ley de manera constante. Y estamos hablando de miles de millones de dólares en contratos. Ningún gobierno, ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, ni ningún gobierno municipal debería otorgar asistencia social corporativa a las empresas antisindicales y a los infractores de la ley laboral. El miércoles, los demócratas del Senado votaron por abrumadora mayoría en contra de una medida redactada por el senador Sanders que prohibía a los fabricantes de semiconductores que reciben fondos federales subcontratar trabajos y les exigía respetar los derechos sindicales de los trabajadores. La medida fracasó en una votación de 6 votos a favor y 87 en contra.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, designó a Karine Jean-Pierre como la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca en reemplazo de Jen Psaki, quien dejará el cargo la próxima semana. Jean-Pierre se convierte así en la primera persona afroestadounidense, caribeña estadounidense y abiertamente LGBTQ en ocupar el cargo de portavoz principal del presidente. La nueva secretaria de prensa nació de padres haitianos en la isla caribeña de Martinica y se crió en el distrito de Queens, en la ciudad de Nueva York. Jean-Pierre trabajó anteriormente con el grupo de organización política Move On y es pareja de la periodista política de la cadena de noticias CNN, Suzanne Malveaux. Estas fueron las palabras pronunciadas este jueves por Jean-Pierre desde la Casa Blanca. This is a historic moment and it's not lost on me. I understand. Soy consciente de que este es un momento histórico. Entiendo lo importante que esto es para tanta gente, para tantas comunidades diferentes. Me apoyo sobre sus hombros, como lo he hecho a lo largo de mi carrera. Jean-Pierre reemplaza a Jen Psaki, quien, según se informa, tiene un acuerdo con el canal de noticias MSNBC para